pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te va a dar todo lo que vos le pidas. Y Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Qué palabra esta, ¿eh? Y Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Y Jesús le dijo: no, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús aún no había entrado todavía al pueblo y estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba a llorar al sepulcro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Dice el texto de la palabra de Dios. Y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Y ellos le dijeron: vení a verlo. Y Jesús lloró. Y los discípulos entonces, ¿sí? Los judíos entonces, dijo: miren cuánto lo quería. Pero algunos decían: este que le dio vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús le dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del fallecido, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y el versículo 41 dice que quitaron la piedra y Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de estas personas que están acá, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo que se vaya. Qué impresionante historia, ¿sí? Qué impresionante historia. La gente normal, la gente común, ¿sí?, es la que razona. Y en estos tiempos, con lo que está pasando, muchos razonan, ¿no? Mientras los saludo a Daniel, Aldo querido, muchas bendiciones para ustedes, un placer verte y escucharte. Gracias por estar del otro lado. Un saludo grande a tu familia, Daniel Cabrera, como les decía, desde Mar del Plata. Y situándome en lo que dije de que las personas normalmente razonan, un claro ejemplo es cuando le dijeron: Señor, hace 4 días que murió. Y era tu amigo, ¿eh? Y le diste vista a un ciego y no pudiste sanar a tu amigo. Pero la persona que tiene fe, que parecería que no razonara mucho para la sociedad, pero eso de que la fe mueve montañas, y yo le agrego la fe puesta en Dios mueve montañas, ¿no? Es muy cierto. Actúa distinto, porque quita la piedra que le imposibilita al otro ver el milagro. En este caso el milagro era la vida. Hace 1 mes que quizás no tenés ingresos por esta cuarentena.
Los recursos se van agotando. Las puertas todavía permanecen cerradas. El diagnóstico de los profesionales en este contexto de pandemia no es muy alentador, que digamos. Y esto hace que la mente de los que están en la casa se transforme en una gran piedra que imposibilite ver el obrar de Dios. Por eso, este mensaje, esta reflexión que estoy compartiendo, la idea es que te animes a quitar esa piedra, si es que está en tu mente, ¿sí? A veces la piedra está en el corazón, nos impide recibir y nos impide creer. A veces la piedra está en la mente, nos impide soltarnos, nos impide declarar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Quitemos la piedra y permitamos que la palabra de Dios ingrese a nuestras vidas. Porque como dice el texto, si hacemos esto, seguramente veremos la gloria de Dios. Brevemente, 3 enseñanzas que podemos inferir de este texto. La primera de ellas es que Dios nunca llega tarde. Y anótalo, Dios nunca llega tarde. Y repetilo y reiteralo si querés. Dios nunca llega tarde. Aunque Marta lo pensara y lo dijera, en el versículo 17 le dijo, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado y muchos de los judíos ya habían llegado antes que el Señor a visitar a María y a Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Y Jesús parecería que fuera el último que llegó, ¿sí? Y Marta le dijo, si hubieras estado acá, si hubieras estado acá. Tal vez, no sé, vivís de changas o el sueldo, trabajás en una empresa y con esta situación que se dio o en un negocio te están pagando de a poco o te pagaron la mitad o todavía no te abonaron tu salario y uno empieza a ver como que la cosa se va complicando, ¿no? Y abrís la heladera y ya contás lo que tenés y mirás la alacena y no sabés cómo vas a hacer y mirás a tus hijos y mirás a tu esposa o mirás a tu madre o con quien estés. Esto es más que una palabra, esto es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cielos y tierras pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, aún en tiempos de pandemia. Por eso si hay algo a lo que tenemos que aferrarnos como nunca en este tiempo, es a nuestra fe en Jesucristo. Dios nunca llega tarde. Marta lo cuestionó, los judíos lo cuestionaron, otros llegaron a consolar a Marta y a María. Jesús fue el último o uno de los últimos en llegar, pero Dios llegó. Y aunque te parezca que Dios no va a llegar en estos días, Él puede hacer el milagro que estás necesitando y que estás esperando. Lo segundo que encuentro en este texto, primero que Dios nunca llega tarde. La segunda verdad es que Dios se preocupa por nosotros. Decilo, Dios se preocupa por mí. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros, ¿sí? Hay que pagar los impuestos y cómo voy a hacer, y aunque no me corten ningún servicio, ¿cómo voy a juntar? Dios se preocupa por nosotros. Quizás Jesús para otros parecía que no le importara la vida de su amigo porque estaba a 3 kilómetros del lugar, en otra actividad, pero sin embargo el Señor llegó porque se preocupaba por Lázaro y se preocupaba por los que estaban llorando en ese lugar. Dios se preocupa por tu vida y por mi vida. Dios se preocupa por tu salud, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu economía, por tus recursos, por tu fe para que no la pierdas. Dios se preocupa por nosotros. Dice que Jesús lloró, que Jesús se conmovió, ¿sí? Y la tercera enseñanza de esta breve reflexión que quiero compartir es que para Dios nada es imposible.
Para Dios nada es imposible. Escuchamos de todo tipo de comentarios en este contexto de pandemia y por supuesto que respetamos a los profesionales, a los médicos, a la Organización Mundial de la Salud, a las autoridades gubernamentales, pero nosotros somos personas de fe también, ¿sí? Y si juntamos un poquitito, cada uno de nosotros, esa pequeña fe que quizás pensás que tenés o que se te está diluyendo, Dios puede hacer grandes cosas. Aquí resucitó un muerto y yo te pregunto, ¿cuántos muertos o de cuántos muertos vos te enteraste que resucitaron? Jesús resucitó entre los muertos, ¿sí? Pero aquí en este texto dice la Biblia que Jesús con una palabra, detuvo toda la angustia que había en ese lugar, detuvo toda la tristeza que había en esa casa, detuvo toda la agonía que había en esa familia. Y dijo, Lázaro, salí de ahí. Dios puede hacer, Dios tiene el poder de hacerlo. Que esta pandemia desaparezca mucho antes de lo que nosotros y de lo que los profesionales pueden llegar a creer. Insisto, respetamos lo que dicen, acatamos lo que dicen, pero es nuestra necesidad como personas de fe compartir un mensaje de fe basado en la palabra de Dios. Termino entonces de este hermoso texto para que lo leas en tu casa del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante. 3 verdades para tener en cuenta. La primera es que Dios nunca llega tarde. La segunda es que Dios se preocupa por nosotros. Y la tercera es que nada hay imposible para Dios. Quiero orar por tu vida. Algunos los conozco, otros quizás nos están escuchando porque alguien les recomendó, alguien les dijo, porque están en casa, como estamos nosotros. Pero Dios tiene un propósito con todo esto. Dios tiene un propósito con todo esto. Y yo quiero orar por algunas necesidades. Quiero orar por algunas personas que nos están mirando, que nos están sintonizando. Y si vos querés que oremos por vos, bueno, dejanos tu petición, puede ser en el Facebook, ¿sí? Puede ser por privado, si no querés se conozca, puede ser en el WhatsApp, en el 2920 47 06 95. Vamos a orar, ¿sí? Mariela, Mirta, como dije, Hermelinda, Silvio, vamos a estar orando en el nombre del Señor por aquellos que están dando un ratito de su tiempo y escuchándonos y mirándonos desde su casa. Sí, Mariela, que bueno, pide por su vida, su familia, fortaleza. Vamos a estar orando en el nombre del Señor. Padre Dios, yo quiero darte gracias por tu palabra. No solo la recibo, sino también que la creo. Y creo en este Dios todopoderoso que tenemos. Por eso, Señor, ahora te pido que aquellos que tal vez tengan una piedra en su corazón, tengan una piedra en su mente que les impida recibir el milagro, que les impida ver vida, que les impida, Señor, ver lo que están esperando y necesitando. En el nombre de Jesús, oro para que eso salga. En el nombre de Jesús, declaro poder y bendición sobre cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos. Deseo que Dios te bendiga. El domingo, Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar. Saludamos a todos aquellos que se han sumado a las redes, que nos han dejado sus saludos, y también aquellos que nos están sintonizando en este momento por la radio. Te quiero invitar nuevamente a que visites nuestro canal de YouTube, Centro Familiar Cristiano Patagones. Allí vas a poder encontrar distintos materiales, distintas reflexiones y por supuesto esto es gratis. La idea es, en este tiempo complicado que toca vivir, poder tener un recurso donde encontrar esperanza. Y esa fue la idea de este canal de YouTube. Dios te bendiga, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, bendiciones para todos.